El juzgado tercero administrativo del circuito de Armenia da el fallo bajo el proceso radicado 66001 3333 001 2024 001 3700, donde se encuentra como demandante la señora Melissa Contreras Herrera y demandados el Instituto Nacional de Invías, Agencia Nacional de Infraestructura ANI y la concesión Autopistas del Café. Surtido el trámite procesal correspondiente, el juzgado procede a dictar sentencia dentro del medio de control reparación directa, luego de realizar la audiencia inicial y de pruebas establecidas en el artículo 180-181 de la Ley 1437 de 2011, promovido por la señora Melissa Contreras Herrera en calidad de demandante y en contra del Instituto Nacional de Vías, Agencia Nacional de Infraestructura y Concesión Autopistas del Café. Cumplía todas las etapas previstas en la ley para el presente proceso de reparación directa sin que se observe causal de nulidad y cumplimiento de los presupuestos procesales del medio de control. Este juzgado procede a dictar sentencia en primera instancia de conformidad con la competencia atribuida en el artículo 155, numeral 6 de la ley 1437 del 2011. Los argumentos de las entidades demandadas. Dentro del término correspondiente, las entidades demandadas de concesión de autopistas del Café a través de la apoderada judicial manifiestan que no se probó por parte de la demanda algún daño causal en algún bien jurídico tutelado, tampoco una falla del servicio por acción u omisión, y no existe el nexo causal entre el daño y la falla de la concesión autopistas del Café en el accidente de la señora Melissa Contreras Herrera. Manifiesta la apoderada de la entidad privada que en el nexo causal del daño debe existir una falla en el servicio, lo cual no fue probado. Las declaraciones del personal encargado del mantenimiento de la vía que comunica la ciudad de Armenia con la ciudad de Pereira fueron enfáticos en mencionar el mantenimiento riguroso que se hace en la vía. Asimismo, quedó demostrado en las certificaciones y registros del mantenimiento del tramo vial donde ocurrió el accidente, lo cual no se configura la omisión de la concesión Autopistas del Café. No existe prueba documental que evidencie un vínculo directo entre el accidente y la actividad de la concesión en la vía, ni que el mantenimiento de este haya sido inadecuado. Ahora bien, el representante de la concesión Autopistas del Café manifestó culpa exclusiva de la víctima, no se probó el nexo causal, ausencia de responsabilidad, con base al dictamen pericial del accidente de tránsito emitido por el señor Humberto Giraldo Guaraca y el testimonio que se logró probar con la señora Melissa Contreras Herrera iba a una velocidad de 100 km por hora y no como lo indicó la víctima que iba a 40 km, pero que conlleva a un exceso de velocidad configurando una violación a las normas de tránsito. Además, no se encontró en lugar de los hechos algún material pétreo, entre paréntesis, grave. Además, el peritaje realizado por el señor Leonidas Bustos Camargo y ratificado por este, arrojó como resultado que la motocicleta de placas AST67A de propiedad de la señora Melissa Contreras Herrera se encontraba desgastada la llanta delantera y trasera. A su vez, las pastillas y las varas de los frenos de la motocicleta de la víctima se encontraban desgastadas, es decir, que no contaba con frenos. Así las cosas, la responsabilidad de la concesión no abarca eventos que deriven de los factores externos o la imprudencia de parte del demandante. La declaración de la señora Melissa Contreras Herrera fue un testimonio que el cual no contestó la mayoría de las preguntas realizadas por los demandados. Por último, la concesión de Autopistas del Café dio cumplimiento a las normas técnicas y contractuales establecidas en el contrato de concesión a la exigencia de la Ley 105 de 1993 y el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2001. Por otra parte, el Instituto Nacional de Invías, dentro del término correspondiente a través de la apoderada judicial, manifiesta que falta de legitimación a la causa por pasiva. Se solicita que Invías sea desvinculado del caso, argumentando que la vía donde ocurrió el accidente es una vía departamental secundaria y por ley no está bajo la jurisdicción. El cuidado de observación de esta vía corresponde al Departamento del Quindío y a la concesión Autopistas del Café. Inexistencia de la falla del servicio. La demanda alega omisión en el mantenimiento y señalización de la vía. Invías defiende que no tiene responsabilidad en esta tarea para esa vía, ya que corresponde a otras entidades. La administración solo es responsable cuando hay prueba de una omisión en sus funciones, lo cual no aplica aquí. Inexistencia del nexo causal. Para establecer la responsabilidad de Invías deben demostrarse un daño antijurídico, una falla en el servicio y una relación causal. En este caso, no hay prueba que vincule a Invías con el accidente, ya que la vía estaba a cargo del Departamento del Quindío y Autopistas del Café. Soporte probatorio influyente y no determinante. El demandante no ha presentado pruebas suficientes ni determinantes que establezca una relación de la causal entre las actuaciones de Invías y el daño alegado. Por lo tanto, no procede a atribuirle responsabilidad al instituto.
De mismo modo, y dentro del término correspondiente a la entidad demandada, Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, a través del apoderado judicial, se hizo presente con escrito oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, argumentando que se debe tener en cuenta la falla probada. Esto teniendo en cuenta que la señora Melissa Contreras Herrera, al momento de incurrir en el accidente, participaba en una actividad peligrosa que impone para ella la buena diligencia, pericia y cuidado, buen mantenimiento del vehículo y el que la señora antes mencionada se movilizaba, cumplimiento de las normas de tránsito tal como lo estipula el artículo 55 del Código Nacional de Tránsito. De entrada se plantea la oposición, ya que no se evidencia la existencia en relación con la causal directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que sea imputable a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, por cuando la evidencia allegada con la demanda carece de poder de convicción y por lo tanto resulta insuficiente para así reconvenir la responsabilidad administrativa por los presuntos daños sufridos que quienes demandan. En nuestro sistema corresponde al interesado en la indemnización, probar la falla del servicio, la existencia del daño con todas las características que lo hacen indemnizable y la relación de causalidad. Es aquí donde debemos tener en cuenta la teoría de la causalidad adecuada, lo cual sostiene que no todas las condiciones que ocurren en un resultado adquieren la categoría de causal de origen de la responsabilidad. Hay que separar, escoger aquellos fenómenos, circunstancias, hechos que realmente fueron determinantes e influyeron en el resultado. En consecuencia, no se podrá condenar a la autoridad administrativa, en este caso la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, ya que, como se demostró, no hubo participación en sus funcionarios y mucho menos responsabilidad administrativa por acción o omisión, solicitando por consiguiente no acceder a las pretensiones de la demanda. Problema jurídico. El problema jurídico principal se contrae a resolver qué entidad de las vinculadas del proceso es administrativamente responsable de los daños y perjuicios sufridos por la señora Melissa Herrera y el día 4 de mayo del año 2023 como consecuencia de un evento de tránsito ocurrido en la presente vía por el material Petro a la altura del kilómetro 13 con 25 sentido Armenia Pereira, jurisdicción en el municipio de Armenia Quindío, sector restaurante Los Robles del departamento del Quindío. Como problema jurídico asociado al despacho deberá resolver, debe determinar cuál es el título de imputación aplicable en el caso concreto. Deberá establecer la existencia del evento de tránsito y las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que se desencadenaron las lesiones sufridas por la señora Melissa Contreras Herrera el día 4 de mayo del 2023. Deberá determinar si existen falencias concretadas en presencia de material pétreo en la vía, falta de señalización, mantenimiento y conservación vial para la movilización segura en el sector donde se indica ocurrió el accidente de tránsito. En caso afirmativo, deberá determinarse además si fue esa situación la causante de las lesiones sufridas por la señora Melissa Contreras Herrera. Deberá determinarse concretamente si las causas del accidente de tránsito y los perjuicios causados son imputables jurídica y materialmente a las entidades demandadas. En caso positivo, deberá establecerse qué entidad es la responsable del mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito. Finalmente, deberán determinarse qué perjuicios se causaron en la demandante y la intensidad de los mismos. Los alegatos de conclusión, al llamado a la realización de la audiencia celebrada el 8 de noviembre del 2024, comparecieron así. La Comisión Autopista del Café se niega a cada una de las pretensiones, argumentando la ausencia de responsabilidad, la improcedencia de la suma reclamada y la improcedencia de la solicitud de lucro cesante y el daño emergente. El Instituto Nacional de Vías manifestó que debe negarse toda la súplica de la demanda a considerar que la argumentación del apoderado de la demandante no puede ser el recibo del ente público que apoderó, ya que los hechos manifestados en ningún momento le permiten precisar la verdad de circunstancias, de tiempo, modo y lugar, como ocurrió el accidente, limitándose a señalar que se condene al Instituto Nacional de Invías. Y finalmente, la Agencia Nacional de Infraestructura precisó que debe tener en cuenta la falla probada, teniendo en cuenta que la señora Melissa Contreras Herrera, al momento de ocurrir el accidente, participa en una actividad peligrosa que impone para ella la buena diligencia, pericia y cuidado y buen mantenimiento del vehículo. La parte demandante presentó alegatos precisando que, con la culpa anónima de la administración y las demás entidades convocadas, se quebrantaron los siguientes disposiciones superiores y legales. El artículo 2 y 90 de la Constitución Nacional, en el ente público, en el caso subexamine, incurrió en responsabilidad de tipo indirecto que se evidencia en la falla del servicio en doble aspecto. El primero, por las entidades demandadas, en efecto, en el debido mantenimiento de la vía mencionada en el capítulo de los hechos, y segundo, porque aparte de ser un hecho notorio, el mal estado de la vía. Los aspectos tratados nos llevan a aseverar de que en este caso se presentó lo que la doctrina ha dado llamado como falta de previsibilidad de lo previsible.
Sea suficiente el concepto que antecede para sostener con fundamento lo que el hecho de daño es imputable únicamente al Estado, en cabeza de sus órganos, sin que exista causa exonerativa de responsabilidad, porque el daño no se produjo por culpa de la víctima, ni por la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que sirviera de fundamento para hablar con certeza del acaecimiento en un hecho imprevisible. Consideraciones. En las excepciones, falta de legitimación por causa pasiva, inexistencia de la falla del servicio, inexistencia del nexo causal. Atendiendo lo ilustrado por las... No, espérate que me embarré aquí, un segundito. El Instituto Nacional de Vías formuló las excepciones, pues bien, frente a las excepciones propuestas que no han sido resueltas por este despacho, en realidad constituyen alegaciones que en criterio de este juzgado no revisten el carácter de excepciones en estricto rigor, al no fundarse un hecho nuevo por sí solos tenga la aptitud de modificar, aplazar o extinguir la indemnización reclamada por la demandante, en el entendido de que apenas constituyen alegaciones de oposición a la configuración de la responsabilidad que se les endilga en la demanda aquí mencionada. Hechos probados. En las pruebas documentales, copia y certificado suscrito por la Fiscalía Excepcional de Armenia, quien dio donde se adelanta la investigación bajo radicado SPOA 19.455.60.062.82.01.537. En los hechos indica que la señora Melissa interpone querella por el accidente de tránsito ocurrido el 4 de mayo del 2023 en la motocicleta de placas AST 67A. De igual manera, en las certificaciones del registro de mantenimiento del tramo de la vía en donde ocurrió el accidente, se indica que para los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre se ha realizado mantenimiento consistente en el barrido del asfalto, corte de maleza, taponamiento de huecos y demarcación de las líneas viales. De igual manera, el dictamen del señor Humberto Giraldo Guaraca se identifica que se logra determinar que la señora Melissa Contreras iba a una velocidad de 100 km por hora y tampoco se logra evidenciar en el lugar los hechos algún material pétreo grava. De igual manera, el dictamen pericial del señor Leonidas Busto Camargo indica que la motocicleta de placas AST propiedad de la señora Melissa Contreras Herrera se encontraba desgastada las llantas delantera y trasera y a su vez las pastillas y las bandas de los frenos de la motocicleta de la víctima, que se encontraba desgastada sin freno delantero ni trasero. Con relación a la resolución, indica que la vía no estaba bajo el cuidado del Instituto Nacional de Vías. En los testimonios, la declaración de la señora Melissa Contreras Herrera detalla las circunstancias de tiempo, modo y lugar, describiendo que se moviliza una motocicleta de placas AST67A, marca Honda, línea UAV 110S, modelo 2023, color negro perla, servicio particular, desplazándose por la autopista del Café, en el que el municipio de Armenia conduce a Pereira, retorna de su trabajo como auxiliar de enfermería y que va a una velocidad de 100 km por hora y que se encuentra transitando el carril derecho sentido Armenia-Pereira. Narra la señora Melissa que su motocicleta es su único medio de transporte con el cual se moviliza para incurrir con la actividad laboral del municipio de Pereira. Indica la misma interrogada que nunca recibió comparendo ni amonestaciones por exceso de velocidad. Ahora también pues que el accidente presenta múltiples dolencias que se den solo en analgésicos y continúa dependiendo de la atención por fisioterapeuta y consultas médicas recurrentes. En la declaración del señor Juan Pérez Ramírez, indica que en el mes de abril se realizaron los mantenimientos consistentes en el barrio del asfalto, corte de maleza, taponamiento y hueco y marcación de las líneas viales en el tramo kilómetro 13,25, santos del restaurante Los Robles del Quindío de la autopista del Café. El señor Carlos Sánchez, de igual manera, también supervisor del servidor principal del señor Juan Pérez, indicó de igual manera que se llevaron a cabo todos los mantenimientos a la vía antes mencionada. En la declaración del señor Juan Humberto Giraldo Guaraca, de igual manera manifestó que la velocidad permitida era 80 km por hora y que se logró evidenciar que la señora Melissa Contreras Herrera iba a una velocidad de 100 km por hora. De igual manera, el señor Leonidas Bustos manifestó que las llantas delantera y trasera habían caducado, evidenciándose pues que el aspecto de las marcas dejadas en la carretera.
Precisa el señor Leonidas Bustos que el seguimiento y mantenimiento preventivo que deben realizarse el vehículo automotor no se evidenció que la usuaria de la motocicleta llevara al concesionario este vehículo, lo cual se contempla de que las pastillas y las bandas de frenos ya requerían de mantenimiento anual. Con lo anterior, el despacho de los citados declara tiene conocimiento de lo sucedido el 4 de mayo del 2023, donde la señora Melissa Contreras Herrera fue víctima de un accidente de tránsito en el sector del carril derecho, sentido Armenia Pereira, a la altura de kilómetro 13,25, restaurante Los Robles. Sus relatos fueron espontáneos, fluidos y técnicos, además de concordantes con la relación a la forma como se realiza el mantenimiento en las carreteras de la entidad privada Concesión Autopistas del Café, por lo que considera este fallador que en este caso no se vio afectada la imparcialidad o credibilidad de los citados testigos por hechos que impongan desestimar su declaración, a lo cual se le atribuye mérito probatorio en conjunto con los demás medios de prueba, de acuerdo con la regla de escena crítica, quedando acreditada la tacha formulada. Presupuestos de responsabilidad. En la actualidad, la Ley 1437 del 2011 estableció en su artículo 140 el mecanismo idóneo para reclamar los daños antijurídicos imputables al Estado a través del medio de control de reparación directa. De este modo, se estructura en el Estado Social de Derecho la responsabilidad contractual y subcontractual del Estado a partir del artículo 90 de la Constitución, debiendo establecer el operador jurídico si en el caso que estudia se configura la existencia de un daño antijurídico imputable al Estado, para a partir de allí determinar si existe o no responsabilidad, debiendo para esos efectos acudir a los diferentes regímenes decantados por la jurisprudencia dependiendo del asunto que se ventile. Procede entonces el juzgado a establecer la acreditación a cada uno de los presupuestos enunciados. El daño no se soportó probatoriamente las lesiones que presentó la señora Melissa Contreras Herrera el 4 de octubre del 2023 en el accidente de su motocicleta. No se aportó el croquis del accidente de tránsito. Si bien es cierto, se escuchaban a los gendarmes. Perdón, voy a borrar ahí.